¿Qué pasa, fuckers? Bienvenidos de nuevo. No, un momento, así no. Mucho mejor así. ¿Qué pasa, fuckers? Hoy os traigo algo nuevo en el canal. Bueno, realmente no es tan nuevo, pero tenía muchas ganas de enfocarlo aquí en la cripta por varias razones. Primero de todo porque es un tema que me mola mucho y es un tema además que tenía ganas de enfocar en un vídeo porque es algo que creo que os puede gustar. Al menos el suscriptor medio de mi canal le molan estas cosas. Así que hoy voy a hablar de la séptima edición de la llamada de Cthulhu. La llamada de Cthulhu, o Cthulhu, o Tulu, o Chulu, o bueno, como sea que lo pronuncien, ya que oficialmente no hay ninguna forma de pronunciarlo, porque representa que es impronunciable. Es un nuevo juego de rol publicado hace muy poco tiempo, de hecho salió aquí en España, obviamente estoy hablando de aquí, España, el viernes pasado, el viernes 31, y es un juego que lleva ya mucho tiempo de existencia, tiene mucho tiempo de recorrido. Este juego está inspirado en las novelas de terror de Howard Phillips Lovecraft, que es un escritor estadounidense que vivió a finales del 19 y principios del siglo XX y que fue considerado durante mucho tiempo, y creo que incluso a día de hoy, como uno de los escritores pioneros en un estilo de terror muy clásico y reconocible. Mezclaba en sus relatos criaturas de más allá de las estrellas, demonios ancestrales, ocultismo sangriento y otras locuras que hicieron de su obra, de sus relatos, algo especialmente terrorífico y además un terror psicológico, quizás de los primeros en enfocar este tipo de terror en las novelas o en los relatos. A mí personalmente me gustan muchísimo y por supuesto los juegos de rol relacionados con este tipo de cosas pues también me molan. No voy a hablar en este vídeo de los mitos ni de los relatos porque creo que eso daría además para hacer un vídeo, o dos, o tres, o cuatro. Pero si os gusta el tema podéis dejármelo en los comentarios y puedo valorar si hacer un vídeo enfocado a Lovecraft, que yo creo que podría estar muy bien porque hay para mucho. Hay para hacer algún vídeo bastante guapo. Aunque si os gustaría empezar con algo o a leer algo y al final del vídeo os llama la atención Lovecraft y queréis empezar a abordar ese mundo, yo os recomiendo especialmente, y es en mi opinión, este libro de aquí. Es un libro publicado por Club Diógenes Valdemar, es un libro bastante interesante, con relatos, además es el libro con el cual yo empecé, es un libro en el cual se incluyen los relatos quizás más relevantes o más conocidos de Lovecraft. La llamada de Cthulhu es un juego impresionante, lo mires por donde lo mires. Puedes ponerte en la piel de un investigador o una investigadora, empezar a descubrir qué hay oculto en la realidad cotidiana, en lo que nosotros creemos que está ahí, en el cajón de la fantasía realmente existe y va por ti. Es, digásemos, un juego que explora ese momento en el que el telón de la realidad se cae y empieza a verse una realidad mucho más terrorífica. Y eso, la verdad es que mola mucho. Los personajes además empiezan sus historias normalmente en un estado normal o un estado recto y poco a poco van perdiendo cordura a medida que van descubriendo que hay otras cosas muy horribles ahí fuera y que la mayoría no van a acabar bien. Entonces es cuando los pilares de la realidad poco a poco se van tambaleando hasta derrumbarse. Un juego puramente enfocado para aquellos a los que nos gusta el terror y las historias de misterio. Pero hoy estoy aquí para hablaros de la séptima edición de la llamada de Cthulhu, aunque también podría llamársele la segunda edición, porque es cierto que este juego tiene 38 años prácticamente y han habido muchas reediciones, se ha cambiado mucho al respecto de este libro, pero en esencia siempre ha sido el mismo, se han cambiado quizás algunos lavados de cara, nivel gráfico, etcétera, pero no se ha cambiado. Y esta creo que es la primera vez en la que se ha hecho a conciencia, puesto que desde 1981 que nació hasta ahora ha sufrido pocos cambios, las cosas como son. En mi caso, la buena gente de Starship Games me ha hecho llegar una flamante nueva edición, una flamante copia. Es una tienda muy molona de Barcelona que si queréis descubrir nuevos juegos, nuevas formas de pasarlo bien, os la recomiendo mucho. Os dejo aquí abajo en la descripción el enlace para que le echéis un vistazo, que seguro que os va a molar. Recientemente publicada en español por Edge Entertainment, y la verdad es que a mí me ha sorprendido mucho. Y me ha sorprendido primero de todo porque por primera vez evoluciona y hace que su núcleo de reglas evolucione hacia algo más moderno, podríamos decir. Hay 7 ediciones y creo que la séptima es la edición más densa, en el sentido de que el libro básico ya es de por sí bastante grueso, es un manual que, bueno, si se mira con perspectiva, la verdad es que podría tirar para atrás a muchos, ¿no? Pero la verdad es que hay que tener en cuenta que aquí encontraremos todo lo necesario para poder jugar y que eso
bueno, pues se agradece. Por otra parte, decidieron escribir un libro dedicado al jugador, ¿vale? Es la guía del jugador. No es necesaria ni obligatoria, pero puede darte un poco de contexto para aprender a jugar o aprender a moverte en los años 20, porque sí que hay algunas cosas, sobre todo en Estados Unidos, muy alejadas de lo que conocemos. Y además incluye algunas profesiones que, aunque no son muy importantes en la llamada de Tulu, pueden ser útiles para enfocar esto de una forma mucho más precisa. Lo principal es que en esta edición han hecho que sea un manual muy bueno, muy enfocado a ser un manual de consulta. Un manual que puedas utilizar durante una sesión de juego y que puedas tener a mano cuando necesites consultar algo. Eso es un punto a favor, la verdad es que muy positivo, porque en ediciones anteriores esto la verdad es que no ha sido así. No ha sido así hasta tal punto que yo me había preparado resúmenes, etcétera, para poder tener un poco de agilidad durante las partidas. Creo que con este libro han conseguido que haya un índice ordenado, que sea fácil de localizar reglas, aclaraciones, habilidades, etcétera. Y eso me ha gustado. En cuanto a reglas, la verdad es que ha habido cambios, matices, pequeños cambios, pero en definitiva sigue siendo el mismo juego de siempre. No ha habido una gran revolución drástica en las reglas, no han cambiado el sistema por completo. Sigue siendo exactamente lo mismo, pero han hecho que sea más ágil, más flexible, más moderno. Realmente yo creo que esa es la sensación con la que te quedas cuando lo lees, ¿no? Sobre todo si conocías las otras ediciones. Han enfocado todo esto de una manera mucho más incisiva. No es un sistema que sea intrusivo, realmente cumple bastante bien con la función para la cual ha sido diseñado. Pero hay que tener en cuenta que si no has jugado nunca a rol, es posible que haya cosas que te suenen raras. Pero en el libro yo creo que las explican bastante bien y que con una partida o dos se tiene dominado. El primer cambio, y yo creo que este es el primero que me ha llamado más la atención, es el de las características. Antes eran valores pequeños que, bueno, se requería un multiplicador para encontrar el valor con el cual tirar los dados. Realmente no era algo especialmente difícil ni complicado, ni mucho menos, pero esto, al tener ahora unos valores de 1 a 100, al igual que las habilidades, pues ha hecho que todo sea más fácil. Los niveles de dificultad también han sido, digásemos, consolidados, porque han variado. Tenemos la dificultad normal, que es obtener con un dado de decenas y un dado de unidades, que esto, si no tenéis ni idea de cómo funcionan los juegos de rol, no voy a entrar demasiado en este tema porque es algo un poco más purista, por decirlo de alguna forma, pero básicamente se trata de obtener el número de tu habilidad, o el número que marca tu habilidad, o inferior. Si es una dificultad que se considera difícil, es igual o menos de la mitad. Si es una dificultad extrema, es igual o menos que la quinta parte. Esto puede parecer muy complejo así a simple vista, pero viene una tabla muy buena para poder hacer este cálculo. Además, en la hoja de personaje hay unos espacios para anotarlo, con lo cual en partida esto realmente es muy ágil. En cuanto a la clásica tirada de resistencia, esto es algo que también a los jugadores que llevamos más tiempo en esto pues nos parecía algo engorroso en un principio, pues esto se lo han cargado completamente. Ahora se ha convertido en una tirada enfrentada, es decir, el que obtiene un resultado más alto gana. No hay más, es así de sencillo. También han mejorado algo como la mecánica para forzar tiradas, que es algo así como repetir tiradas, que en determinadas circunstancias puede ser útil. Si representamos que nuestro personaje o nuestro investigador está investigando en una biblioteca y falla la tirada, puede repetir esa tirada siempre y cuando pueda alegar algún sentido. No es el simple hecho de seguir buscando, sino que puede alegar que en lugar de buscar a lo loco por la biblioteca, pues se va a buscar una especie de panel en el que indique cómo está dividida las secciones de la biblioteca. Obviamente, si la tirada falla, las consecuencias negativas son peores que si se falla en una primera tirada. Esto puede parecer así a simple vista muy complejo, pero en realidad es muy sencillo. Es simplemente jugar una partida. Yo siempre he tenido problemas a la hora de explicar cómo funcionan los juegos de rol porque creo que es complejo de explicar pero muy fácil de hacer. También tenemos otro de los valores importantes en el juego, que es la suerte. Era una tirada clásica, una tirada muy conocida, pero que era algo totalmente estático, no tenía una función flexible. Ahora se ha convertido en una especie de pool de puntos del cual podemos extraer puntos para mejorar tiradas. Realmente esto es algo que ha convertido el juego en una especie de pulp heroico desde un principio, y hay quien lo ha considerado como algo negativo. En mi opinión no es algo negativo, ni mucho menos, porque si los personajes abusan en un principio de estos puntos de suerte, llegarán al final de la aventura teniendo muy pocos puntos o ninguno, y esto puede implicar que las cosas sean más difíciles, incluso
alzando los niveles de dramatismo, así que considero que puede ser interesante. Las reglas de persecución también es algo que ha sufrido un cambio, y digo sufrido porque a mí no me han gustado demasiado, porque le han dado mucha relevancia, y es cierto, porque en la llamada de Cthulhu precisamente las persecuciones son algo muy habitual, y incluso más que el combate, al menos en esencia. Con lo cual aquí le han dado una parte importante en el manual. Y es verdad que sí que es engorroso, pero creo que puede dársele una vuelta y utilizarlo como regla opcional o siempre y cuando la persecución sea relevante. Si no, con el sistema básico y sencillo de tiradas se puede resolver con total facilidad, no tiene más. En mi opinión es una muy buena edición por todo lo que he dicho, porque es una edición que le han dado especial énfasis al orden, a la claridad de los contenidos, a la estructura, y esto hace que sea un buen libro, una buena edición. Yo he jugado y leído las ediciones anteriores, en estos aspectos están, como os digo, más ordenada, me ha dado una sensación como de que se ha recogido un poco el relevo de todas esas ediciones y se ha intentado mejorar, lo cual pues cuando te lo lees disfrutas de ello y considero que es un buen libro si te gusta la llamada de Cthulhu, tanto si eres un jugador viejo y de los de la vieja escuela como si acabas de empezar. Aunque tengo que decir que es un poco denso quizá si empiezas a jugar al rol y te encuentras con un libro así, pero no obstante vale la pena probarlo. La parte del director de juego, o el guardián como le llaman aquí, es bastante buena. A mí es una parte que siempre me gusta mucho en los juegos de rol, porque normalmente suelo ser yo el director de juego, y encuentro que está muy bien descrito, lo han hecho de una manera muy clara, pero hay algo que le falla, y es que hay poca información sobre la ambientación. Esto se puede solucionar leyéndote los relatos de Lovecraft, pero claro, no todo el mundo los tiene a mano, así que es un punto que quizá hubiera ido bien dar algún pie, ¿no?, a la ambientación, pero realmente no es tan importante. Hoy en día es fácil de conseguir y por internet puedes leer infinidad de temas relacionados con Cthulhu, incluso de los años 20, funcionamientos de la sociedad, etcétera, etcétera. También es un manual que incluye 2 aventuras, ya hechas y preparadas para jugar. Es un cambio que en mi opinión es bueno, porque todos los anteriores generalmente llevaban la casa Corbett, que es una aventura en mi opinión bastante complicada, pero que describe muy bien qué es la llamada de Cthulhu, qué tipo de aventuras se suelen jugar y qué historias vamos a ver. Así que estaba bien que hubiera la casa Corbett, pero bueno, quizás todo esto sea una declaración de intenciones y lo que han querido hacer es precisamente cambiar eso y darle un aire nuevo. Eso me parece bien. Aunque quizá yo no veo tan bien las aventuras que han elegido. La primera es una aventura de acción, de tiros, de persecución, es una aventura muy pulp, que la verdad es que no está mal, pero no creo que enfoque bien lo que sería la esencia de Cthulhu, este tipo de horror cósmico, que está bien, la verdad es que no me han parecido malas aventuras, pero no refleja bien aquello que yo creo, y es en mi opinión, la esencia del juego. La segunda aventura es una aventura bastante rara, porque es una aventura con final abierto, es una aventura muy larga y además es una aventura muy compleja. Si es la primera vez que te pones en el papel de guardián o de director de juego, yo creo que es demasiado complicada. Pero bueno, si la tienes ahí para cuando hayas cogido algo más de rodaje, no me parece mal. En conclusión, me parece una muy buena edición, muy completa, creo que contiene todo aquello que quiero que tenga una edición de un juego, y sobre todo cuando ha sido revisada con tantos años de trabajo. Y no hablo solamente de la edición, ¿no?, de esta edición, hablo desde que salió el juego. O sea, ha habido mucho tiempo para pulir, para encontrar esos fallos, encontrar esas cosas que no funcionan o que no funcionan y realzarlas. Y en mi opinión yo creo que lo han hecho muy bien. Yo creo que va a ser uno de mis juegos top en mi biblioteca. Y realmente lo recomiendo tanto si os gusta Lovecraft y las historias de terror como si no, porque pese a lo denso, que ya lo he dicho, es un juego que vais a disfrutar especialmente por los matices que le podéis obtener, ¿no?, a este tipo de juegos que incluye investigación, puedes incluir acción, se puede poner todo con tintes de terror, incluso pueden darse aventuras más épicas, ¿no?, dentro de lo que sería el descubrimiento de los mitos. La verdad es que da para mucho y eso, pues la verdad es que a mí me ha gustado. Y ya está, si os ha gustado el vídeo no olvidéis darme un buen like para que yo sepa que os molan los vídeos de este rollo y así yo también puedo pensar en hacer algo más relacionado con vídeo reseña, podría decirse. Suscribiros al canal si os mola lo que hago y así pues también sé si hay alguien ahí detrás que le gusta este tipo de cosas. Y nada más, nos veremos en un siguiente vídeo y sobre todo espero que Cthulhu os guarde.